Anteriormente, veíamos a la música popular cubana irradiar todo el área del Caribe y de cómo algunos instrumentos que originalmente eran de uso exclusivo de la liturgia de los esclavos daban origen a otros y tomaban esa música cubana para influenciar a casi toda la región. La influencia de Cuba fue tan grande, porque yo no sé si ustedes saben que el tango, como decía Jorge Luis Borges, es descendiente de la habanera. Se llamaba habanera del puerto cuando los barcos de Cuba, que salían de Cuba, iban a Buenos Aires, iban los marineros que llevaban, muchos de ellos músicos, llevaban la contradanza cubana. Entonces la contradanza que después se convirtió en habanera. Entonces le llamaban habanera del puerto cuando llegaban allá a Buenos Aires. Ahí se liga con la milonga y sale el tango. En el bambuco, por ejemplo en Colombia, tú tienes el bambuco, que es un género cubano, y se va a Colombia, y de ahí sale, del bambuco cubano se desarrolla el bambuco colombiano. Y en el caso de Estados Unidos tienes el jazz. El jazz, yo tengo un disco aquí que se llama The World. Antes que había jazz, había música cubana. La música cubana va de La Habana a New Orleans, que era el intercambio más grande que había, era el puerto más grande que había con La Habana, y entonces se lleva el jazz, el contradanza cubana con ragtime and blues. En un comienzo muy rudimentario, el sonido no debe haber sido muy interesante, pero sin querer crean un instrumento espectacular, como es la tumbadora, que yo creo que, y ahí va un primer comentario ya a nivel de consejo. Para llegar a tocar bien la música cubana, caribeña, y hablo de música cubana para centrar en Cuba, la isla donde se dan todos estos fenómenos, pero hay mucho aporte del Caribe en general y de América, ¿no? Yo creo que hay que entender este instrumento. Es como querer tocar música peruana y no tener nociones del cajón. O sea, la percusión latina está muy ligada a las manos. El son, el cha-cha-cha y la guaracha son solo algunos de los ritmos productos de este mestizaje cultural entre la música, digamos, culta y la música popular con una marcada influencia africana. El siglo XX internacionaliza la influencia de la música cubana en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Francisco de Asís Javier Cugat Mingal de Bru y Dulofó nació en Gerona, pero en 1905 su familia emigra a Cuba, donde estudia violín y más tarde toca en la orquesta del Teatro Nacional. Entre 1915 y 1918, Cugat interpretó tangos en Nueva York, con una banda conocida como Los Gigolos. Su participación en las primeras películas con sonido se hace como director de la base rítmica, al tiempo que participaba también como actor. Destacado como dibujante de tiras cómicas, actor, músico, compositor e intérprete, es una de las figuras que, a pesar de ser de origen español, populariza los ritmos afrocubanos en Nueva York. Dirigiendo la orquesta con una sola mano, pues en la otra cargaba a su perrito Chihuahua, Javier Cugat abre la puerta a muchos músicos al New York de entonces. Pero no solo la música cubana conquistó los corazones del público. Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha III, más conocido como Desi Arnaz, fue un actor y músico cubano quien abandona Cuba rumbo a Miami en el año de 1903. Tras un breve periodo trabajando con Javier Cugat en Nueva York, regresa a Miami para dirigir su propio combo, introduciendo la conga en las audiencias norteamericanas. El éxito de la figura de Arnaz fue tan grande que en el año 1939 se le ofrece un papel en un musical de Broadway, Too Many Girls. Esta obra posteriormente fue llevada a la pantalla grande.
En 1949 desarrolla la conocida serie I Love Lucy, rodada por 6 años en los estudios de CBS y que es considerada una de las series más exitosas de la historia de la televisión en los Estados Unidos. Hay una persona a quien se le ha dado bastante crédito, pero merece ese y más, que en realidad popularizó la cultura hispana, fue Desi Arnaz. Yo vine a estudiar a los Estados Unidos en el año 55. El show de televisión más popular en esa época era I Love Lucy. Y Desi Arnaz era un individuo que exponía su cubanía y su criollez siempre. Hablaba en voz alta, que tú sabes que en este país cuando tú hablas en voz alta se supone que tú estás bravo. Y nosotros los latinos hablamos en voz alta para darle énfasis a todo y además para captar la atención de todo el mundo y no dejar que los demás hablen. Eso tú lo sabes. Bueno, Desi Arnaz hablaba alto, andaba siempre con sus tambores para arriba y para abajo. Hablaba sin parar. O sea, era el latino por excelencia. Y se casa con una de las mujeres más deseadas de este país, una pelirroja bonita, muy buena cómica, simpatiquísima, y crea este programa I Love Lucy, que era el más popular de todos. Yo creo que él nos abrió la puerta. Eso era precisamente lo que hacía Desi Arnaz, popularizar y hacer aceptable, no desecrable, el ser simpático, el reírse, el hacer un chiste de todo. Yo creo que él abrió muchísimas fronteras. Desi Arnaz no solo introduce la música cubana a los Estados Unidos, introdujo al cubano y por consiguiente al latino, contagiando al público estadounidense de nuestra alegría, nuestro sabor y nuestro sentido del humor. Hasta aquí esta primera parte sobre la influencia de la música cubana en el mundo. No se pierda nuestro próximo programa. Yo soy María Fleites y esto fue Arte Mundo Latino. Hasta la próxima.